después de reunirse Joe Biden y Kevin McCarthy. Hablamos ahora del sector bancario. Volvemos a mirar a los bancos regionales de Wall Street. Ayer la sesión, ya saben, comenzó para estos bancos pues como una auténtica fiesta. Aquí estábamos explicando cómo subían, por ejemplo, bancos como PacWest en torno a un 30% en la apertura. Y claro, acabó de una forma bastante común, por decirlo de alguna manera que no suene feo. PacWest, como decimos, pasó de subir casi un 30% al principio de la sesión a cerrar con una subida del 3,6%. Bueno, no está mal la subida, pero claro, en comparación con el 30%, pues se desinfló muchísimo. First Horizon, otro banco del que hablábamos la semana pasada y que ahora vamos a adentrarnos un poquito más en su historia y en lo que ocurrió la semana pasada. Ayer empezó subiendo casi un 2% y terminó con una caída completamente al contrario, del 2% también. Pero hoy, en estas claves de la tarde, quería comenzar esta sección centrándonos en First Horizon. First Horizon es un banco regional con sede en Tennessee que da servicios financieros a través de ubicaciones en 12 estados del sureste de Estados Unidos. Banco regional, básicamente. En esta región, en la región del sureste de los Estados Unidos, First Horizon es el cuarto banco regional más grande, así que desde luego que no está nada mal el tamaño que tiene esta entidad financiera. Ya en febrero de este año salía una noticia en torno a First Horizon que, daba a entender que el banco podía estar en buena forma. Un banco canadiense, el Toronto Dominion Bank, TD por acortar, a partir de ahora voy a usar estas siglas, TD para mencionar este banco. TD iba a comprar First Horizon, era lo que se había publicado, lo que se había anunciado por ambos bancos en febrero. Pero algo pasó la semana pasada. De repente ambos emiten un comunicado anunciando que cancelaban la operación por la incertidumbre de si recibirían o no las aprobaciones regulatorias y de cuándo las recibirían. Claro, una noticia que se da justo la semana pasada, que ya saben ustedes que fue una semana de tumulto absoluto para los bancos, con la caída de First Republic Bank, con el desplome, por ejemplo, de PacWest, de First Horizon el día que se publicó esto. Desde luego que no era una buena semana para estas entidades financieras. Bueno, tampoco se dio muchos detalles en ese comunicado de ambos bancos diciendo que cancelaban la operación. Tampoco se daban muchos detalles de lo que estaba pasando realmente detrás de esa cancelación sorpresa. Pero hoy los medios de comunicación, concretamente el Wall Street Journal, ha publicado una información sobre lo que realmente podría estar ocurriendo tras esa cancelación sospechosa. Podría poner, desde luego, en un brete al sector bancario, que ya está muy tocado, desde luego, aunque todavía no está del todo hundido, si es que utilizamos esa expresión para calificar lo que está pasando con los bancos. Dice el Wall Street Journal que si los reguladores dieron su negativa a dar el visto bueno a la oferta, fue por algo oscuro que encontraron en TD, en el comprador, en Toronto Dominion Bank. Concretamente, lo oscuro que decimos era la manera en la que el banco manejaba las transacciones sospechosas de clientes. El mayor obstáculo que dice el Wall Street Journal que encontraron los reguladores fue algo que pasó antes. Y es que la Oficina del Contralor de la Moneda y la Reserva Federal se negaron a darle un certificado a este banco, a Toronto Dominion, un certificado de buena salud en sus prácticas contra el lavado de dinero. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues básicamente que los reguladores financieros de los Estados Unidos no permitieron que se comprara un banco estadounidense regional que estaba en problemas, o al menos en el foco, en el ojo del huracán en las últimas semanas, porque no se fiaban de Toronto Dominion Bank por cuestiones, digamos, de lavado de dinero. Dice el diario americano que a los reguladores lo que les preocupaba era la manera en la que TD, Toronto Dominion, el banco canadiense que quería comprar First Horizon, había manejado transacciones inusuales en los últimos años y también la velocidad con la que había hecho algunas de ellas. Wall Street Journal ha hablado, por cierto, con varios abogados del sector del mundo financiero y dicen que no es normal que los reguladores se echen para atrás en una fusión bancaria y que acaben bloqueándola por completo. Y, por ejemplo, ponen el ejemplo de algo que pasó con otra operación en torno al año 2012. Entonces, un banco, el M&T Bank, quería comprar otro, Hudson City Bank Corp. Pero al gobierno le olían raro las políticas contra el lavado de dinero que tenía el banco comprador, es decir, M&T Bank. La pregunta que se harán ustedes es, ¿bloquearon por completo el acuerdo por culpa de eso, como ha pasado ahora? Pues la respuesta es que no. De hecho, revisaron el acuerdo y 3 años después del anuncio lo acabaron aprobando. Pero entonces, ¿qué pasa con TD, con el banco que quería comprar First Horizon y sacarle, entre comillas, de los problemas de ser un banco regional y un banco mediano? ¿Por qué los reguladores no se fían de las políticas que tiene este banco canadiense contra el lavado de dinero? Bueno, pues hay varias cuestiones. Por ejemplo, en 2022 se descubrió que la entidad
había cobrado a los clientes varios sobrecargos sin que dieran su permiso, su consentimiento. Por eso, TD tuvo que pagar 122 millones de euros. Y es que este mes de febrero, cuando se anunció precisamente el acuerdo para comprar First Horizon, el banco acordó pagar 1.200 millones, ahí es nada, por reclamaciones que están relacionadas con la participación de este banco, de TD, en un esquema Ponzi. Ya saben lo que es un esquema Ponzi, básicamente pues pagar a los nuevos que entran en el esquema, a los anteriores inversores en el esquema con el dinero de los nuevos inversores. Un esquema Ponzi, como se califica. Bueno, pues este esquema Ponzi, del que acusaron a este banco que iba a comprar First Horizon y que, bueno, pues acabó haciendo que este banco tuviera que pagar 1.200 millones, y quién sabe si al final también es una de las razones por las que los reguladores no han permitido que esta compañía compre este banco estadounidense. Es un esquema Ponzi que se llevó a cabo durante 2 décadas por el señor R. Allen Stanford. Fue condenado a muchísimos años de cárcel en 2012. Y por cierto, en ese lío del esquema Ponzi también estaban metidos otros bancos, otros bancos regionales como Independent Bank, pero también otros gigantes internacionales como HSBC. Desde luego que nada mal este escándalo de esquema Ponzi en el que estaban metidos los bancos. Pero claro, ¿en qué consistía la triquiñuela de este señor, Stanford, que al final era el que había involucrado a todos estos bancos tan grandes, incluso del tamaño de HSBC? Bueno, pues vendía certificados de depósito fraudulentos que habían sido emitidos por su compañía, por Stanford International Bank, una entidad que, por cierto, decía que invertía en fondos de alto rendimiento, de high yield y de bajo riesgo, pero la realidad realmente es que Stanford usaba el dinero para pagar a los nuevos inversores y financiar su estilo de vida también. Lo que se acabó descubriendo es que varios bancos habían dado préstamos inusuales y habían dado crédito al banco de Stanford e incluso usaban su reputación para respaldar a este hombre. Claro, así le ayudaban a entablar nuevas relaciones o evitar el escrutinio de otras instituciones financieras también. El fallo al final de este juicio también decía que era bastante posible que los demandados, es decir, que los bancos, acabaran sabiendo que la venta de esos certificados de depósito que hacía Stanford era inapropiada. Bueno, pues en ese lío estuvo metido el banco que ahora quiere comprar, o quería más bien, First Horizon, uno de los bancos regionales que está envuelto ahora en el pánico, por ser precisamente un banco regional. Y claro, que a uno de estos bancos, que muchos creen que pueden estar en peligro, lo vaya a comprar un banco que ha tenido que pagar 1.200 millones por estar involucrado en un esquema Ponzi y del que encima ahora las autoridades no se fían por las políticas de lavado de dinero que tiene el banco, solo demuestra que la confianza en el sector bancario y el pánico a que el sistema financiero esté podrido por dentro puede ser algo que efectivamente tenga bastante sentido. Y esto es solo uno de los oscuros secretos que hay en torno al sector bancario. Desde luego que no solo se queda en su gestión del riesgo de tipos de interés o lo que al final ahora ha llevado a que estos bancos estén en el punto de mira. También tiene mucho que ver esos secretos que guardan en torno a otras cuestiones como lavado de dinero o participación en esquemas extraños. Vamos ya con la siguiente clave de esta tarde. Y claro, al final tenemos que mirar lo que va a pasar a las 4 de la tarde. Recuerden ustedes que entonces se reúne Joe Biden con Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de los Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Y claro, quedan 23 días ya. 23 días concretamente para la fecha llamada fecha X, que es la fecha en la que Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, podría entrar en una situación de impagos, es decir, que por no aumentar el techo de deuda, como ya se ha pedido al Congreso desde hace semanas, Estados Unidos no pueda pagar sus facturas, que no pueda pagar cosas tan simples como los salarios de los funcionarios, como el ejército, como las facturas de la luz de los edificios públicos. No podría pagar eso si entra en situación de impago. La primera economía del mundo, claro. Fíjense las consecuencias que puede tener esto. La cosa es que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, parece que ya no puede más. Ya ha dicho en muchas ocasiones que la situación podría ser una catástrofe, que no solo tendría consecuencias en Estados Unidos, sino que en el mundo entero, pero ahora parece que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos ya está llegando a un límite. Tanto es así que incluso ahora Yellen ha recurrido al poder del dinero, a Wall Street, a los que se dicen que son los más poderosos, incluso más que los propios políticos. Yellen se está reuniendo estos días con líderes empresariales, líderes financieros, ejecutivos, empresarios, para explicarles el impacto que tendría que Estados Unidos no pagara sus deudas.
Yellen está hablando uno por uno, según Reuters, con CEOs de Wall Street para que de verdad entiendan cuáles son las consecuencias de que Estados Unidos entre en una situación de impagos porque los políticos no se ponen de acuerdo. Claro, lo que no sabemos realmente es para qué quiere que Janet Yellen, en este caso, que entiendan bien estos empresarios, estos líderes, desde luego, que tienen el poder del dinero, ¿por qué quieren que entienda también esas consecuencias de que Estados Unidos entre en situación de impagos? Para que sus empresas se preparen para un escenario así, porque piensa que a lo mejor si están preparadas pueden capearlo mejor, para que preparen una especie de plan de contingencia ante este escenario. ¿Será para tanto que Estados Unidos llegue a esa famosa fecha X? ¿O realmente es porque es la última carta que está jugando Janet Yellen para que estos consejeros delegados, muchos de ellos republicanos, usen su dinero y su poder para convencer a la oposición en el Congreso para que de una vez levanten el veto? Pues tiene pinta de que puede ser más bien esto segundo que les estamos contando. Y es que un informe de S&P Global, vamos a ver si podemos ponerles esa captura de pantalla para que lo lean ustedes directamente, es un informe de 2019 y dice que la mayoría de los CEOs del S&P 500 donan dinero a los partidos, de los que donan dinero a los partidos estadounidenses durante los ciclos de las elecciones, tienden a dar más dinero a los republicanos. Es decir, que en Wall Street hay mucho empresario que da dinero al Partido Republicano y que por lo tanto tiene mucha influencia sobre este partido que ahora está poniendo en un lugar entre la espada y la pared a Joe Biden, al Partido Republicano. Y ya saben ustedes, el dinero es poder y los que tienen ese dinero tienen poder. Y ahora, ese dinero es muy necesario cuando en solo unos meses va a comenzar ya la campaña presidencial y por tanto el flujo de dinero de los más ricos, de las grandes empresas de Wall Street a los partidos políticos. Y el dinero, bueno, pues desde luego que por lo menos influencia. Eso por decirlo de una manera light. Por eso Janet Yellen podría estar intentando utilizar la influencia de Wall Street precisamente para convencer a los republicanos. Es que claro, hay tiburones en Wall Street que dan mucho dinero a los republicanos y por tanto tienen mucho poder sobre ellos. Vamos a poner un ejemplo, el más impactante de todos, y es Ken Griffin, CEO del hedge fund Citadel. Ha donado a los republicanos más de 100 millones de dólares en total desde abril de 2021, es decir, desde hace 2 años ha dado a los republicanos 100 millones, una persona. El que mejor cobra de toda la industria de los hedge funds. Claro, estos CEOs tienen muchísima influencia sobre los republicanos, porque anda que no pueden hacer cosas. El Partido Republicano en este caso, con 100 millones, que da solo una persona, Ken Griffin. La cuestión es si Janet Yellen va a saber convencerles, tampoco sabemos eso sí, si se ha reunido con Ken Griffin o no, pero estamos dando un ejemplo de una persona con mucho poder y mucho dinero para el Partido Republicano. Pero no sabemos si Yellen va a ser capaz de convencerles para que entiendan realmente esta catástrofe, la alerta que está dándoles Yellen, y que luego además vayan a los republicanos a convencerles y a presionarles para que eleven el techo de deuda sin condiciones, como quiere el Partido Demócrata. Bueno, las fuentes de Reuters, que es quien ha publicado hoy esta información de las reuniones de Yellen con consejeros delegados en Wall Street, se han negado, eso sí, a dar nombres de los directivos con los que ha hablado la secretaria del Tesoro en los últimos días, pero sí que han dicho que son directivos del sector financiero y de la economía en general. ¿Y de dónde es Ken Griffin? Del sector financiero. No sabemos si es Ken Griffin, pero bueno, insistimos que es una persona con mucho dinero, mucho poder y mucha influencia, entendemos también, en el Partido Republicano. En Reuters también avisan de que aunque esas fuentes no han explicado el porqué de las conversaciones, los funcionarios de la administración Biden ya llevan hablando mucho tiempo con grandes empresarios para presionar a los republicanos para que aumenten el techo de deuda sin condiciones. Voilà, lo que estamos diciendo aquí, justo eso, que Janet Yellen estaría utilizando una especie de estratagema para hacer que Wall Street sea quien convenza a los republicanos simplemente por una cuestión de poder y dinero. Yellen, desde luego que parece que ya ha llegado a un punto incluso de desesperación. De hecho, por poner un poquito más de ejemplos, llegó a retrasar Janet Yellen un viaje que tenía esta semana a Japón para reunirse con ministros de finanzas del G7 para poder aparecer en el programa de ABC del pasado domingo, donde dijo que si el Congreso no subía el techo de deuda, iba a haber una crisis constitucional. Desde luego que la crisis ha llegado a tal nivel que hoy Biden, el presidente de los Estados Unidos, se reúne con Kevin McCarthy, con el presidente de la Cámara de los Representantes. Como digo, va a ser en torno a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, las 2 ya han pasado. Y lo que no sabemos realmente es si en esta reunión
Ya Kevin McCarthy, el representante de los republicanos, el presidente de la Cámara de los Representantes del Congreso de Estados Unidos, que es republicano, ya ha tenido todo ese flujo de información que le podrían haber dado los de Wall Street, que se han reunido con Janet Yellen en los últimos días. Quién sabe si ya han hecho su magia los de Wall Street y han convencido a Kevin McCarthy. Lo veremos probablemente esta tarde a partir de las 4, porque eso es entonces la hora a la que se espera que se reúnan ambos líderes. Veremos si tenemos hoy o no acuerdo entre los republicanos y los demócratas, porque ya lo ha dicho Yellen, el 1 de junio se acaba el dinero. Vamos con otra clave de esta tarde. Dejamos a un lado lo que es lo puramente económico y volvemos a hablar de la famosa desdolarización. Al final toda la economía tiene su parte geopolítica, ¿no? Y cada vez son más los países que se quieren unir, ya saben, al grupo BRICS, que es el grupo de países formados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica de momento, porque todavía hay muchos países que quieren unirse. De hecho, les contábamos hace unas semanas que había incluso peticiones por parte de 19 países que querían entrar en el BRICS. También son cada vez más los que rechazan el dólar estadounidense como moneda de cambio en las transacciones internacionales que hacen. Y el último país, se lo contaba ayer nuestro compañero Sergio Fernández, ha sido Pakistán. Se lo contábamos por la tarde de ayer. Ese país de Oriente Medio ha decidido que va a comprar petróleo de Rusia, igual que está haciendo ahora India, pero además lo va a hacer en una moneda que puede fastidiar todavía más a Estados Unidos. Yuanes, la moneda china. Es decir, todo un movimiento en contra de los Estados Unidos. Y esto al final es dar un paso más también incluso que el que se ha atrevido a dar India, que es ese país que se pone un poco de ejemplo de los países que están comprando petróleo a Rusia muy barato, a diferencia de lo que está haciendo Occidente, que está vetando ese petróleo. Pero India, por el momento, no está comprándolo en yuanes, tampoco en dólares, es verdad. Pero al final comprarlo en yuanes es una manera de dar otro bofetón más a Estados Unidos, porque ahora India usa otras monedas, no son el dólar, insisto, pero usa otras monedas. Por ejemplo, usa el dirham de Emiratos Árabes o incluso el rublo de Rusia. Pero claro, al final la que realmente le supone una rivalidad, una competencia al dólar de Estados Unidos, aunque todavía, insisto, está muy lejos de quitarle el trono como reserva mundial, moneda de reserva mundial al dólar estadounidense, es el yuan. Y claro, el hecho de comprarle petróleo a Rusia, que es algo que ya ha vetado Estados Unidos y Occidente en general, y hacerlo en yuanes, es una manera más de fastidiar todavía más, insisto, a Estados Unidos, pero lo es mucho más si, como digo, estás usando la moneda del enemigo más directo de Estados Unidos, China. Ahora Pakistán ha decidido comprar ese petróleo de Rusia en yuanes. Bueno, por el momento, más allá de China, tampoco se conoce muchos más países que estén comprando crudo de Rusia y haciéndolo además en yuanes. Como digo, hay muchos más que están comprando petróleo de Rusia con descuento, pero India, por ejemplo, no lo hace en yuanes de momento, o al menos no ha trascendido así. La noticia sobre la compra de Pakistán la han dado medios locales, aseguran que fuentes del gobierno han confirmado el uso de esta moneda alternativa para la liquidación internacional. Y bueno, se prevé que el primer envío sea de más de 750.000 barriles y que llegue en junio. Y se dice también que el Banco de China va a facilitar la transacción. Así que, de nuevo, todo muy relacionado con Rusia, China, la otra parte del mundo que no es Estados Unidos. Y es que, claro, el uso del yuan por parte de Pakistán para comprar petróleo ruso es otro avance significativo también en los esfuerzos que está haciendo continuamente el grupo de los BRICS para reducir la dependencia que tienen del dólar de Estados Unidos para el comercio mundial. No está claro todavía cuánto petróleo le puede estar comprando Pakistán, el modo de pago, pero los informes sugieren que el país ha acordado pagar entre 50 y 52 dólares el barril, para que nos hagamos una idea de la equivalencia. Claro, esto sí tenemos en cuenta los 60 dólares del tope impuesto por el G7 y la Unión Europea al precio del petróleo de Rusia, pues supone comprarlo por parte de Pakistán con un descuento bastante importante. Insistimos, 60 dólares el barril del petróleo ruso. Así que de nuevo, bofetón, y esta vez un bofetón completo, podemos decir, para Estados Unidos, porque además de que le compra Pakistán petróleo a Rusia, se lo compra en yuanes, que es la moneda del enemigo, entre comillas, más directo que tiene los Estados Unidos. Bueno, y por último, vamos ya con la última clave de la tarde que nos hace mirar, en este caso, al mundo de las finanzas. Nos centramos ahora en las normativas que está preparando Bruselas. La Comisión Europea tiene previsto publicar el día 24 de mayo, no queda mucho, una serie de propuestas legislativas, unas propuestas que se conocen como la estrategia de inversión minorista.
Y el objetivo que tiene la Comisión Europea, Europa en general, es aumentar la participación que tienen los pequeños inversores en los mercados de capitales. Claro, hay que recordar que antes del Brexit el Reino Unido era parte de la Unión Europea, aunque no del euro, pero aún así el mercado de capitales de Londres es un mercado muy importante. Ahora con el Brexit ese mercado ya ha quedado fuera de la Unión Europea. Así que a Europa le hace falta esa pata, la pata de un mercado de capitales muy fuerte. Claro, lo que quiere hacer Europa en este caso es fortalecerlo, pero endureciendo las medidas de protección para fomentar la confianza que tienen los inversores minoristas en la inversión. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Bueno, pues los bancos, las aseguradoras y los gestores de activos de la Unión Europea, según esta normativa que se está preparando y que solo se ha filtrado de momento, solo van a poder vender fondos y otros productos en todo el bloque si pueden demostrar a los reguladores que ofrecen una buena relación calidad-precio. Es decir, básicamente estarían diciendo o eres rentable o no puedes justificar que estés cobrando esas comisiones, básicamente. Bueno, así se desprende de un borrador de propuestas al que ha tenido acceso la agencia Reuters. Un borrador que, bueno, todavía puede sufrir modificaciones antes de la publicación, eso sí, pero que al final es una manera de que el bloque pueda construir un mercado de capitales, como digo, más autónomo después del Brexit y que al final también supone un cambio radical en la regulación de servicios financieros minoristas en la Unión Europea. Lo que dice esa propuesta concretamente es que, claro, que algunos productos de inversión minorista en el mercado siguen teniendo unos costes que dicen que son injustificadamente elevados y no ofrecen valor a los inversores minoristas. Y lo que pide este proyecto de ley concretamente es que la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y también se lo pide a su homóloga en el sector de los seguros, establezcan criterios de referencia que tenga el sector y que deba usar para demostrar que el coste de un producto está justificado y que es proporcionado a la rentabilidad que este producto pues da a sus inversores. Y dicen, una desviación del punto de referencia debería introducir la presunción de que esos costes y de que las tarifas de esos productos de inversión son demasiado altos y que el producto no ofrece una buena relación calidad-precio, a menos que pueda demostrarse lo contrario. Por lo tanto, lo que quieren es que esos fondos, esas gestoras, esos bancos, demuestren que sus productos son rentables. Claro, que se lo digan, por ejemplo, a los bancos o a las gestoras en marzo de 2020 cuando el mercado te cae un 40%. A ver si ahí hay alguien que pueda justificar los costes que está pagando en comisiones cuando, como digo, el mercado, insistimos, todo prácticamente se desploma un 40% en apenas 3 semanas. Bueno, el proyecto de ley también prevé que la Comisión tenga competencias para adoptar medidas correctoras cuando los costes cobrados a los fondos de inversión no sean justificados o no estén proporcionales a los rendimientos, a las rentabilidades esperadas. Así que desde luego que puede ser todo un cambio en la industria de los fondos. Además, esta normativa también incluye una propuesta de prohibición de los incentivos o comisiones por la venta de productos que no tienen asesoramiento. Eso al final supone un retroceso parcial respecto a la posible prohibición que se planteaba y que se anunciaba de los incentivos que había anunciado el responsable de los servicios financieros de la Unión Europea el mes pasado. Eso sí, va a ser el Parlamento Europeo y también los Estados miembros de la Unión los que al final tengan la última palabra sobre este proyecto de ley, que se espera, por cierto, que algunos legisladores presionen a favor de una prohibición general de esos incentivos. Bueno, son las 3:24.